Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 44. Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote. Dicen que en el propio original de esta historia se lee que, llegando Cide Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo, por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía que el ir siempre atenido al entendimiento, la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron la del curioso impertinente y la del capitán cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote, que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quijote no la darían a las novelas y pasarían por ellas, o con priesa o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto cuando, por sí solas, sin arrimarse a las locuras de Don Quijote ni a las sandeces de Sancho, salieran a la luz. Y así, en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mesmos sucesos que la verdad ofrece, y aun éstos limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos, y pues se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo. Pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Y luego prosigue la historia diciendo que, en acabando de comer Don Quijote, el día que dio los consejos a Sancho, aquella tarde se los dio escritos, para que él buscase quien se los leyese, pero apenas se los hubo dado cuando se le cayeron y vinieron a manos del duque, que los comunicó con la duquesa. Y los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de Don Quijote, y así, llevando delante sus burlas, aquella tarde enviaron a Sancho con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser ínsula. Acaeció pues que el que le llevaba a cargo era un mayordomo del duque, muy discreto y muy gracioso, que no puede haber gracia donde no hay discreción, el cual había hecho la persona de la condesa Trifaldi con el donaire que queda referido, y con esto y con ir industriado de sus señores de cómo se había de haber con Sancho, salió con su intento maravillosamente. Digo pues que acaeció que, así como Sancho vio tal mayordomo, se le figuró en su rostro al mesmo de la Trifaldi, y volviéndose a su señor le dijo: Señor, o a mí me ha de llevar el diablo de aquí donde estoy en justo y en creyente, o vuestra merced me ha de hacer confesar que el rostro de este mayordomo del duque que aquí está es el mesmo de la dolorida. Miró Don Quijote atentamente al mayordomo y habiéndole mirado dijo a Sancho: No hay para qué te lleve el diablo, Sancho, ni en justo ni en creyente, que no sé lo que quieres decir, que el rostro de la dolorida es el del mayordomo, pero no por eso el mayordomo es la dolorida, que hacerlo implicaría contradicción muy grande, y no es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones, que sería entrarnos en intrincados laberintos. Créeme, amigo, que es menester rogar a nuestro Señor muy de veras que nos libre a los dos de malos hechiceros y de malos encantadores. No es burla, señor, replicó Sancho, sino que denantes le oí hablar, y no pareció sino que la voz de la Trifaldi me sonaba en los oídos. Ahora bien, yo callaré, pero no dejaré de andar advertido de aquí en adelante, a ver si descubre otra señal que conforme deshaga mi sospecha. Así lo has de hacer, Sancho, dijo Don Quijote, y dar
me aviso de todo lo que en este caso descubrieres y de todo aquello que el gobierno te sucediere. Salió en fin Sancho acompañado de mucha gente, vestido a lo letrado, y encima un gabán muy ancho de chamelote de aguas leonado, con una montera de lo mesmo, sobre un macho a la jineta, y detrás dél, por orden del duque, iba el rucio con jaeces y ornamentos jumentiles de seda y flamantes. Volvía Sancho la cabeza de cuando en cuando a mirar a su asno, con cuya compañía iba tan contento que no se trocara con el emperador de Alemaña. Al despedirse de los duques les besó las manos y tomó la bendición de su señor, que se las dio con lágrimas, y Sancho la recibió con pucheritos. Deja, lector amable, ir en paz y enhorabuena al buen Sancho, y espera 2 fanegas de risa que te ha de causar el saber cómo se portó en su cargo, y en tanto atiende a saber lo que le pasó a su amo aquella noche, que si con ello no rieres, por lo menos desplegarás los labios con la risa de Jimia, porque los sucesos de Don Quijote o se han de celebrar con admiración o con risa. Cuéntase pues que apenas se hubo partido Sancho, cuando Don Quijote sintió su soledad, y si le fuera posible revocarle la comisión y quitarle el gobierno, lo hiciera. Conoció la duquesa su melancolía y preguntóle que de qué estaba triste, que si era por la ausencia de Sancho, que escuderos, dueñas y doncellas había en su casa que le servirían muy a satisfacción de su deseo. Verdad es, señora mía, respondió Don Quijote, que siento la ausencia de Sancho, pero no es esa la causa principal que me hace parecer que estoy triste, y de los muchos ofrecimientos que vuestra excelencia me hace, solamente acepto y escojo el de la voluntad con que se me hacen, y en lo demás suplico a vuestra excelencia que dentro de mi aposento consienta y permita que yo solo sea el que me sirva. En verdad, dijo la duquesa, señor Don Quijote, que no ha de ser así, que le han de servir 4 doncellas de las mías, hermosas como unas flores. Para mí, respondió Don Quijote, no serán ellas como flores, sino como espinas que me puncen el alma. Así entrarán ellas en mi aposento, ni cosa que lo parezca como volar. Si es que vuestra grandeza quiere llevar adelante el hacerme merced sin yo merecerla, déjeme que yo me las haya conmigo, y que yo me sirva de mis puertas adentro, que yo ponga una muralla en medio de mis deseos y de mi honestidad, y no quiero perder esta costumbre por la liberalidad que vuestra alteza quiere mostrar conmigo. Y en resolución, antes dormiré vestido que consentir que nadie me desnude. No más, no más, señor Don Quijote, replicó la duquesa, por mí digo que daré orden que ni aun una mosca entre en su estancia, ni que una doncella, no soy yo persona, que por mí se han de descalabrar la decencia del señor Don Quijote, que según se me ha traslucido, la más campea entre sus muchas virtudes es la honestidad. Desnúdese vuestra merced y vístase a sus solas y a su modo, como y cuando quisiere, que no habrá quien lo impida, pues dentro de su aposento hallará los vasos necesarios al menester del que duerme a puerta cerrada, porque ninguna natural necesidad le obligue a que la abra. Viva 1000 siglos la gran Dulcinea del Toboso, y sea su nombre entendido por toda la redondez de la tierra, pues mereció ser tan amada de tan valiente y tan honesto caballero, y los benignos cielos infundan en el corazón de Sancho Panza, nuestro gobernador, un deseo de acabar presto sus disciplinas para que vuelva a gozar el mundo de la belleza de tan gran señora. A lo cual dijo Don Quijote, vuestra altitud ha hablado como quien es, que en la boca de las buenas señoras no ha de haber ninguna que sea mala, y más venturosa y más conocida será en el mundo Dulcinea por haberla alabado vuestra grandeza que por todas las alabanzas que puedan darle los más elocuentes de la tierra. Agora bien, señor Don Quijote, replicó la duquesa, la hora de cenar se llega, y el duque debe de esperar. Venga vuesa merced y cenemos, y acostárase temprano, que el viaje que ayer hizo de Candaya no fue tan corto que no haya causado algún molimiento. No siento ninguno, señora, respondió Don Quijote, porque osaré jurar a vuestra excelencia que en mi vida he subido sobre bestia más reposada ni de mejor paso que Clavileño, y no sé yo qué le pudo mover a Malambruno para deshacerse de tan ligera y tan gentil cabalgadura, y abrazarla así sin más ni más. A eso se puede imaginar, respondió la duquesa, que, arrepentido del mal que había hecho a la Trifaldi y compañía y a otras personas, y de las maldades que como hechicero y encantador debía de haber cometido,
quiso concluir con todos los instrumentos de su oficio, y como a principal y que más le traía desasosegado, vagando de tierra en tierra, abrazó